Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a hablar de los asesinatos de Richmond, una serie de crímenes violentos que se produjeron en enero del 2006 y que sacudieron completamente a la capital del estado de Virginia en Estados Unidos. Richmond es conocida por ser el escenario de momentos clave en la Guerra de la Independencia, además de ser la primera ciudad en tener un tranvía eléctrico y un gobernador afroamericano en todo el país. Sin embargo, la verdad es que, pese a toda esta historia, la seguridad es un tema bastante complicado para este lugar. Desde hace ya varios años, e incluso antes de esta serie de asesinatos que vamos a relatar hoy, Richmond está casi siempre en la lista de las ciudades más inseguras del país norteamericano. Sin embargo, la violencia nunca había alcanzado un nivel tan alto como lo hizo a principios del 2006. Como la gran mayoría de personas, el 1 de enero la familia Harvey tenía planes para festejar ese año que recién empezaba. Catherine Harvey, de 39 años, había organizado una fiesta que empezaría al atardecer del 1 de enero y a la que estaban invitados amigos, familiares e incluso algunos vecinos. Catherine era conocida por su personalidad llena de energía, vibrante y amistosa. Además, era hermanastra de Steven Culp, un actor de Hollywood medianamente conocido por sus papeles en series de televisión como Amas de casa desesperadas, en el rol de Rex Van de Camp, y un papel secundario en películas como Capitán América. Lejos de dedicarse al arte como su medio hermano, Catherine era copropietaria de una de las tiendas más conocidas de juguetes de Richmond, llamada World of Mirth, en el distrito de Carytown. Catherine estaba casada hacía ya varios años con Brian, un hombre 10 años mayor que ella, que se dedicaba a la música, aunque era más como un músico indie, es decir, no tenía un contrato con una gran disquera o sello discográfico, sino que difundía su música de manera independiente. No era necesariamente reconocido a nivel nacional, pero Brian era algo así como una estrella local. En la década de los 80 y durante varios años había sido el cantante y guitarrista de House of Freaks, una banda de college rock, género de bandas como REM, que en realidad no sé si se pronuncia así, tal cual, o si se pronuncian por las siglas, pero son los que hicieron la canción de Losing My Religion, para que se den una idea del estilo de música que este hombre hacía. House of Freaks tiene varios temas que pueden escuchar tranquilamente en YouTube, por si tienen curiosidad. Y si bien no fueron súper conocidos, sí que tuvieron su momento. Juntos, en matrimonio, tenían 2 hijas, Estela de 9 años, que asistía a la escuela primaria, y Ruby, de 4. Ambas estaban tan emocionadas como sus padres por la fiesta de Año Nuevo y en sí por el Año Nuevo y todas las festividades que esto traía. Uno de los primeros en llegar a la celebración de aquel día fue el músico Johnny Hutt, uno de los ex compañeros de banda de Brian, quien llegó acompañado de su pareja y sus 2 hijos, todos listos para celebrar. El problema fue que cuando llegaron notaron que había algo muy mal, y es que al bajarse del auto vieron que la casa de los Harvey se estaba incendiando. Salió una gran cantidad de humo, así que inmediatamente, como pudieron, llamaron al 911 para solicitar asistencia de bomberos. Cuando llegaron los bomberos, hicieron lo típico, entrar a la casa, donde se dieron cuenta que el humo provenía en realidad del sótano. Es entonces que al bajar allí, descubrieron 4 cuerpos sin vida, 2 adultos y 2 niñas. Estaban todos boca abajo, atados entre sí con cables eléctricos y cinta. Después de apagar el foco del incendio, la policía llegó al lugar y se hizo cargo de la situación, descubriendo que la casa parecía haber sido saqueada. Es decir, estaba todo desordenado y faltaban algunos cuantos elementos de valor, como una notebook, un poco de dinero en efectivo y también faltaban los anillos de boda de la pareja, es decir, los tenían puestos y ya no estaban. Todo esto, si bien tiene cierto valor, por supuesto, no constituía un botín lo suficientemente grande para que tuviera sentido que él o los responsables decidieran acabar con la vida de una familia entera, provocando a su vez un incendio. Era demasiado grave la consecuencia de ese robo. Hacía preguntarse por un momento si esto era algo más personal. Sin embargo, desde el principio, los detectives asignados al caso llegaron a la conclusión de que los crímenes o bien estaban motivados por muchísima crueldad
o eran obra de alguien que no estaba en sus cabales, y las autopsias parecían confirmarlo. Los primeros informes forenses determinaron que la familia Harvey había estado atada en el sótano durante un tiempo antes de ser asesinada. Brian y Catherine habían sido golpeados brutalmente con un objeto contundente en la cabeza, lo que produjo que murieran enfrente de sus hijas. Stella, la mayor, había sido testigo no solo de la muerte de sus padres, sino también de la muerte de su hermana menor. A Ruby la habían apuñalado varias veces por la espalda, una de ellas perforando su pulmón, provocando que falleciera. La más grande de las niñas fue la última en fallecer, y al igual que con sus padres, la golpearon con un objeto contundente en la cabeza, lo que provocó que perdiera el conocimiento y finalmente falleciera por inhalar el humo. Lo que daba a entender que él o los responsables se habían apresurado en salir y por eso no habían terminado completamente con la vida de Stella, como con el resto de su familia. En los informes policiales sobre el hallazgo, además, se dejaba constancia de otros detalles, como por ejemplo, como Catherine había sido hallada con una media dentro de la boca. Más tarde, ese mismo día, la detective Lisa Beatles declaró en el canal de noticias NBC 12 que en sus más de 20 años de carrera no había visto una escena tan cruel como la del sótano de los Harvey. La investigación, que había comenzado inmediatamente después del descubrimiento, demostró no ser especialmente fácil. Ni Catherine ni Brian eran personas que tuvieran enemigos. Por el contrario, eran dos individuos queridos en su comunidad, con muchos amigos, por lo que no tenía sentido que alguien quisiera hacerles una cosa así. O al menos no había testigos de eso, no había nadie que pudiera decirles que tuvieron alguna pelea en particular con otra persona, algún negocio mal hecho. No había pasado nada en esos últimos días o en general en sus vidas como para justificar que alguien les hiciera algo así. Naturalmente la policía interrogó a todo su entorno, incluido a Johnny, que había reportado el incendio. Para esas alturas habían descubierto que la banda en la que había participado con Brian tenía una canción que describía un homicidio muy similar al de los Harvey, lo que obviamente lo puso en la mira como sospechoso. Sin embargo, el hombre explicó que la canción no la había escrito él, sino el propio Brian, y que su mala suerte había sido llegar primero a la fiesta. La investigación continuó dando vueltas sin que se encontrara un motivo claro tras un crimen tan cruel hacia una familia que todos en su entorno parecían querer. Paralelamente, 2 días después, es decir, el 3 de enero del 2006, una casa en Hollywood Drive, en el condado de Chesterfield, en Virginia, fue invadida por 2 hombres y una mujer. Estos individuos habían tocado el timbre de la casa para pedir direcciones. Cuando la pareja dueña del lugar les abrió, el grupo se adentró y robaron varias cosas, entre ellas una computadora, una televisión y $800 en efectivo. El dueño de la casa logró que los delincuentes no los ataran, haciendo énfasis en la ligera discapacidad de su esposa, y al parecer también los convencieron de no herirlos en general. Después de tomar los objetos de valor, los 3 intrusos se fueron de la casa sin generar mayor problema. Para estas alturas, ese evento, el de la invasión a la casa de esta pareja y el homicidio de los Harvey, eran tomados como 2 hechos completamente separados uno del otro. No había motivos para pensar que estaban conectados de alguna forma, aunque las investigaciones en ninguno de los 2 casos parecían avanzar. La población de Richmond todavía seguía conmocionada por la noticia de los crueles homicidios de la familia Harvey, cuando el 6 de enero el 911 recibió la llamada de una mujer que vivía en el condado de Chesterfield. La mujer explicó que estaba preocupada por la amiga de su hija, Ashley Bakersfield, de 21 años. Tanto ella como su hija llevaban desde el 1 de enero intentando comunicarse con Ashley sin éxito. En la llamada de emergencias también profundizó un poco más en el por qué estaba tan preocupada. Dijo que en el último tiempo había visto cómo la joven se reunía con 2 hombres en los que no confiaba. Sus nombres eran Ricky Javon Gray y Ray Joseph Dandridge. Además de la preocupación por la chica, la mujer dijo que estaba convencida que los 2 individuos tenían algo que ver con los homicidios de la familia Harvey. Según ella, cuando visitaron a su hija en su casa, actuaron extraño, justo después de los crímenes de la familia Harvey. Y ambos habían hecho comentarios
inapropiados cuando en la televisión hablaron de los cuerpos de la familia. Ante este llamado tan particular, la policía no dudó en ir en persona a hablar con ella. La mujer les mostró una serie de objetos que Ricky Gray y Ray Dandridge habían llevado a su casa, y si bien los detectives no podían confirmar que fueran de la casa de los Harvey, eran muy similares a las cosas que faltaban en el lugar. Preocupados por lo que estos hombres de 29 años pudieran hacerle a Ashley, los agentes se dirigieron a la casa en la que vivía con su madre, Mary Baskerville, y el esposo de esta, Percival Tucker. Al llegar al domicilio, se encontraron con una escena muy similar a la que habían encontrado días antes en la casa de los Harvey. Hallaron a los 3 integrantes de la familia amordazados y atados con cinta ya sin vida. La casa había sido saqueada y la escena era mucho más sangrienta. Mary, de 47 años, y Percival, de 55, habían sido apuñalados por lo menos 5 veces en la garganta, mientras que su cara estaba toda llena de cinta. El cuerpo de Mary y su esposo habían sido encontrados en el dormitorio principal. Ella tenía 2 claras heridas de arma blanca en su cuello, aunque la causa de muerte tenía que ver con la cinta de su rostro. Se había asfixiado al igual que su esposo. Por otra parte, Ashley fue encontrada en el piso de su habitación. Al igual que con sus padres, tenía heridas, el cuello apuñalado y había fallecido asfixiada por la cinta en su cara. Además de las capas de cinta, tenía una bolsa de basura en la cabeza. Para el médico forense que llegó a la escena, fue sencillo determinar que la familia había sufrido una muerte larga y tortuosa. El crimen cruel y desalmado no parece tener sentido con quienes eran Mary y Percival, una pareja que llevaba más de 19 años juntos, es decir, desde que Ashley tenía tan solo 2. Mary era conocida por ser un miembro muy activo de su iglesia, donde participaba de un grupo de voluntariado que trabajaba con ancianos del barrio de Swansboro, conocido por su alto nivel de crimen. Pese a que Mary y Percival eran muy queridos en la comunidad, su hija era muchísimo más complicada. Desde los 10 años, Ashley había empezado a presentar problemas de conducta. Según varios amigos de la familia, desde ese momento, Ashley empezó a juntarse con muy malas influencias que le llevaron a introducirse al mundo de las drogas siendo muy chica. Para los 12 años, Ashley no solo consumía sustancias ilegales, sino que también las vendía. La situación era tan incontrolable para Mary y Percival que, sin saber qué más hacer con su hija, tomaron la difícil decisión de entregarla al departamento de niños de los servicios sociales de Virginia, en donde pasó el resto de su adolescencia saliendo y entrando de diferentes hogares para menores infractores. La autopsia realizada a la familia Baskerville Tucker agregó que las heridas en el cuello de estas 3 víctimas eran muy similares a las que se habían encontrado en la espalda de las 2 niñas Harvey. Sin embargo, la evidencia clara de que los 2 crímenes estaban conectados llegó cuando se analizó atentamente el cuerpo de Ashley. En el cuello de la chica había una cadena y en esta cadena, una vez que la vieron bien, se encontraron con un anillo de oro que en realidad le pertenecía a Catherine Harvey. Era ese mismo que le habían sacado de la mano en la otra escena. La policía notó que de la casa de los Baskerville faltaba uno de sus vehículos, un Chevrolet, por lo que parecía claro que Gray y Dandridge lo habían robado para irse de la escena del crimen, si es que ellos eran los culpables. Inmediatamente se obtuvo una orden de captura para ambos, acompañada de la fotografía de estos 2, y apenas unas horas después de publicada esta información, la policía recibió una llamada de un hombre llamado Roy Mason. Este hombre informó que 2 días después de los homicidios de los Harvey, su casa había sido invadida y robada por los criminales que estaban buscando. Roy explicó que era un día normal. Él se encontraba mirando televisión y su esposa estaba acostada en el cuarto. Ella tenía problemas de movilidad y era legalmente ciega por la diabetes. En ese momento llegaron 2 hombres y tocaron la puerta pidiendo direcciones, antes de ingresar por la fuerza a la casa para amenazar a su esposa enferma. Sin embargo, los hombres no llegaron solos, sino que fueron acompañados por Ashley, que había participado activamente del robo, revisando y tomando varias cosas para llevarse. Finalmente, después de unas cuantas horas, la policía fue capaz de rastrear el celular de Ray hasta Filadelfia, donde vivía Ronald Wilson, el padre de Dandridge. Al llegar a la casa, lo primero que notaron fue el auto de Mary en la entrada. A las 8:30 de la mañana del 7 de enero,
un equipo especializado del SWAT se posicionó fuera de la casa. Al notar que estaban rodeados, Ray intentó escapar por la puerta trasera y fue arrestado inmediatamente. Ricky Gray, por su parte, fue encontrado escondido en el sótano del lugar tras un generador de electricidad. Al ser arrestado, intentó oponer resistencia e incluso acabar con su vida, aunque finalmente fracasó y se logró llevarlo a la estación policial para ser interrogado. Ricky Javon Gray había nacido el 9 de marzo de 1977 en Arlington, Virginia. Desde que era un niño, Ricky fue descrito como hiperactivo y problemático, lo que generaba constantes problemas en la escuela a la que asistía. En su casa las cosas no eran mejores, su padre abusaba tanto verbal como físicamente de él, mientras que su hermanastro mayor abusaba sexualmente de él, desde que era un niño. Ricky provenía de una familia numerosa con varios primos, tíos y sobrinos, entre los que estaba Ray Dandridge, que pese a ser unos meses mayor que Ricky, era su sobrino. Ray, al igual que su tío, tenía varios problemas académicos y de hecho tenía diagnosticado un trastorno de aprendizaje, aunque en su caso no parecía haber sido víctima de abusos. Los análisis psiquiátricos posteriores determinarían que Ray era socialmente inepto y una persona muy fácil de manipular. Debido a la cercanía de edad entre ellos, Ricky y Ray habían crecido juntos, aunque la familia de Ray no estaba demasiado contenta con ese hecho. Su hijo parecía meterse en problemas cuando estaba con Ricky, que era la persona más dominante entre ellos, y guiaba a su sobrino a formar parte de estafas que planeaba. Fue así como en 1995 ambos fueron arrestados y acabaron en prisión por una serie de robos a mano armada en la zona norte de Virginia. Después de 3 años, Ray fue liberado, pero no estuvo mucho tiempo libre, ya que pronto volvió a ser arrestado por cargos relacionados a drogas. Para evitar mayor tiempo en prisión, Ray hizo un acuerdo con los investigadores para obtener una condena de solo 5 años. En enero del 2005 recuperó su libertad, volviendo a encontrarse con Trev Terrell Gray, una mujer a la que había conocido años antes de entrar a prisión y con la que volvió a establecer una relación romántica, mudándose con ella a una propiedad de sus padres ubicada en Pensilvania. 3 meses después, en abril del 2005, Ricky y Treva se casaron. Parecía que Ricky se había reformado, ya que incluso consiguió trabajos legales como vendedor telefónico y obtuvo una licencia como electricista. Pero la verdad es que no parecía haberse adaptado a esa vida tranquila y el matrimonio rápidamente decayó. Apenas unos meses después de casarse, Treva le confesó a su madre que no estaba para nada feliz en el matrimonio. En octubre, Ricky invitó a mudarse con ellos a Ray y aquello fue lo que colmó la paciencia de Treva, quien decidió separarse. El 1 de noviembre de ese año, Ricky comenzó a llamar nerviosamente a la madre de su esposa para preguntarle si Treva estaba allí. Afirmaba que la mujer se había ido y no tenía idea de dónde estaba. 4 días después, una persona encontró un cuerpo sin vida, muy golpeado, en una tumba poco profunda en Washington, Virginia. Pronto se identificó el cuerpo como el de Treva. Para esas alturas, la madre de la víctima y su padrastro habían notado arañazos en los brazos posteriores de Ricky, lo que implicaría que alguien estaba tratando de defenderse de él. Al decirle esto a la policía, ellos interrogaron tanto al esposo de la víctima como a Ray, pero no se los consideró sospechosos. Se creía que Treva podía haber fallecido de una sobredosis y por lo tanto no se inició ninguna investigación por homicidio. Tras este incidente, Ricky y Ray no volvieron a reunirse hasta el día antes del fallecimiento de los Harvey, es decir, el 31 de diciembre. Juntos, ese mismo día, los dos asaltaron a Ryan Carey, de 26 años, frente a la casa de sus padres en Arlington. El ataque había sido tan brutal que Carey estuvo 2 meses en coma y sufrió daños permanentes, como la inmovilización total de su brazo derecho. Este incidente, al igual que la muerte de Treva y el copamiento a la casa de los Mason, no fue profundamente investigado, sino que se dejó de lado hasta que la mañana del 7 de enero, tanto Gray como Dandridge fueron arrestados. Conseguir una confesión de ellos no fue para nada difícil. Después de 1 hora de interrogación, Ray Dandridge confesó haber acabado con la vida de los Baskerville, Tucker y de Ashley. Ricky, sin embargo, demoraría 12 horas en quebrarse. Después de ese tiempo, pidió hablar con un detective y escribió una confesión de 3 páginas en la que describió el uso de un cuchillo de cocina
y un martillo como armas homicidas en el caso de los Harvey. Ante esta confesión, los detectives volvieron a interrogarlo, trayendo a colación la muerte de Treva, y por alguna razón Ricky Gray admitió también la responsabilidad en su muerte. Dijo que la había golpeado hasta morir y además acusó a su sobrino de ayudarlo en los homicidios de los Baskerville y en el asalto a Ryan Carey. Un día después, el 8 de enero, se comprobó la participación de Ashley en el asesinato de los Harvey a través de la confesión de ambos sospechosos, que dijeron en sus declaraciones que Ashley había cumplido con la función de observación, es decir, que era la encargada de vigilar desde un auto estacionado por cualquier tema. Es decir, ella no mataba gente, más bien solo avisaba, se fijaba que no saliera nada mal y reunía objetos de las casas. Tanto Gray como Dandridge dijeron que habían cumplido el mismo rol en el copamiento de la casa de los Mason, y fue ella misma, Ashley, quien había dado la idea de ir a la casa de sus padres a robar. No parecía haber dudas de la culpabilidad de estos dos hombres, así que en cuanto la investigación terminó, se los llevó a tribunales. El juicio se llevó a cabo en el circuito de la Corte de Virginia, ubicada en la propia ciudad de Richmond, e inició el 9 de febrero del 2006, cuando se acusó oficialmente a Ricky Gray de 5 cargos de homicidios relacionados a la muerte de la familia Harvey. Uno de los cargos por matar a más de una persona en un periodo de 3 años, otro por asesinar a varias personas en un solo acto, uno por robo que acabó en homicidio, y 2 cargos más por acabar con la vida de 2 niñas menores de 14 años. Ray Dandridge, por su parte, inicialmente fue acusado por 3 cargos de homicidio por la muerte de la familia Baskerville, aunque esto se modificó para también reconocer su papel en los crímenes de la familia Harvey. En un principio, Ray lo que hizo fue declararse inocente, pero finalmente, al igual que lo hizo Ricky, acabó admitiendo su culpa en septiembre. Ambos confesaron haber entrado a otras 2 viviendas entre el 31 de diciembre y el 3 de enero. Afirmaron también que durante esos episodios lo único que hicieron fue robar y no terminaron con la vida de ninguno de sus propietarios. Ricky se declaró culpable, pero él y su defensa de abogados intentaron obtener indulgencia presentando pruebas de todos los abusos que había vivido durante su infancia y argumentando que al momento de cometer los crímenes estaba bajo la influencia de sustancias ilegales. Esta estrategia no funcionó en lo absoluto y en agosto de ese mismo año el jurado se retiró para deliberar. Después de media hora comunicaron que encontraban a Ricky culpable de todos los cargos de los que era acusado y recomendaron que se lo sentenciara a pena de muerte por el cargo de homicidio de Ruby y Stella Harvey, mientras que por los cargos restantes se lo condenaría a cadena perpetua. El 23 de octubre del 2006, el juez a cargo del juicio informó su decisión de sentenciarlo a la pena de muerte. La historia de Ricky no terminó ahí. 2 meses después, el condado de Culpeper, también en Virginia, lo acusó por la muerte de Cheryl Warner, una mujer de 37 años, habitante de la ciudad de Reva y madre de 3 hijos. El 18 de diciembre del 2005, alrededor de las 18:30, esta mujer, que trabajaba como secretaria, hablaba por teléfono con su padre cuando su conversación se vio interrumpida por alguien que tocaba la puerta. Se trataba de un desconocido que le pedía usar su teléfono para llamar, ya que su auto se había averiado. Por lo que Cheryl se disculpó con su padre y prometió llamarlo en 1 minuto antes de cortar para dejar que el desconocido usara el teléfono. El tema es que Cheryl nunca volvió a llamar a su padre, por lo que después de 1 hora el hombre decidió llamar directamente a la policía para que fuesen hasta la casa y se aseguraran que estaba todo bien. Cuando la patrulla llegó a la casa, notaron que salía de esta una enorme cantidad de humo, por lo que se llamó a los bomberos. Cuando finalmente lograron extinguir el incendio, la policía entró y se encontró con que Cheryl colgaba del techo de su sótano con un cable eléctrico y que además tenía una herida de bala en la cabeza. Ante esta acusación, Ricky se declaró inocente. El modus operandi era similar a los crímenes que sí había cometido, pero no había evidencia necesaria para estar seguros de su autoría. Así que el 4 de junio del 2008 se acabó retirando el cargo por el homicidio de Cheryl. Ese mismo año se fijó la fecha de su ejecución, la cual sería entre mayo del 2011 y noviembre del 2015. Durante ese periodo de tiempo, Ricky presentó varios recursos para apelar la decisión, pero siempre fueron rechazados y finalmente
fue condenado a ser ejecutado en el 2017. Mientras se esperaba que la fecha llegara, fue encarcelado en la prisión estatal de Sussex en Virginia, hasta que su ejecución se llevó a cabo el 18 de enero del 2017 a las 21:42 por inyección letal. Cuando se le preguntó si quería decir unas últimas palabras, Ricky solo dijo "Nope". Ray Dandridge, por su parte, se declaró culpable antes de que su juicio acabara y aquello le permitió recibir un acuerdo para no ser sentenciado a la pena capital. En su lugar, se lo condenó a cadena perpetua sin la posibilidad de obtener una libertad condicional. Hasta hoy en día sigue cumpliendo su condena en el centro correccional King Mountain en Oakwood, Virginia. Y con esto hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Y también díganme si conocían este caso. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.